Etapas del compromiso placentario. Ahí sí tenemos audio todos. ¿Sí Sí, estamos señor. escuchando? Sí, señor. Entonces, Sí, señor. les estaba mencionando que las etapas del compromiso placentario hoy en día se pueden evaluar muy fácilmente por ecografía Doppler. Hay una serie de cambios que son progresivos en el tiempo, donde hay una reducción del crecimiento primero, una detención del crecimiento y unas curvas de crecimiento fetal alteradas. Después se produce una reducción del índice líquido amniótico, esa placenta que empieza a hacer cambios y a deteriorarse, absorbe mucho más el líquido amniótico y al final, marcado aquí en rojo, aparecen los signos indirectos de estados fetales insatisfactorios o sufrimiento fetal, que era el término que se utilizaba antes, con una alteración en la frecuencia cardíaca fetal y un patrón venoso alterado en el Doppler. Esto ocurre, el patrón alterado venoso en el Doppler, unos 48 horas antes de que ese bebé se pueda complicar severamente. Entonces, y esto lo detecta la monitoría fetal. Pero fíjense ustedes que antes de que se dé esto, yo ya por Doppler, por cambios en la vasculatura, puedo detectar todo lo que está pasando en el compromiso placentario. Por eso hoy en día y en los últimos 30 años, el Doppler es una de las herramientas más importantes para evaluar compromiso del estado hemodinámico fetal. Y nosotros lo publicamos en un estudio que hicimos en el Hospital San José con una serie de casos de alteraciones en el Doppler por restricciones severas y bebés con muy bajo peso. Y hay una serie de estudios también con los grandes expertos a nivel mundial, donde se excluye el doctor Baschat y el doctor Turán, donde hace una revisión también en fetos muy comprometidos, cuáles son los cambios que se producen en la arteria umbilical, en la arteria cerebral media y en el patrón venoso. Y definitivamente los cambios en la arteria umbilical precoces son los que más se encuentran en este tipo de fetos, porque cambios en el patrón venoso es muy raro encontrarlos. Fíjense ustedes que la mayoría de estudios dicen que en el 100% de los fetos que evaluaron vieron un patrón venoso normal. Nosotros encontramos en nuestro estudio realizado en el 2008 en el Hospital San José, 93% de los fetos muy comprometidos hemodinámicamente con patrón venoso normal. Solamente un 6% de los bebés aportaron cambios en el Doppler venoso que indicaban alta tasa de mortalidad. Pero esto hay que tenerlo presente. Las demás cifras son muy similares y los cambios en la arteria umbilical son muy frecuentes y hay que tenerlos presentes siempre. Y ese feto que hemodinámicamente está afectado hace cambios en la relación cerebro-placentaria y por consiguiente son signos indirectos de insuficiencia placentaria y signos indirectos de estado fetal insatisfactorio. Pero si tenemos una herramienta como el Doppler para evaluar la hemodinamia fetal, ¿qué pasa en las pacientes que tienen anemia con esos fetos y cuál es el problema placentario? Ya habíamos dicho que había una placentitis y un aumento del espesor y peso placentario, pero en este estudio realizado en el 2010 por Naveda Mora Miller en Caracas, en el Hospital Universitario de Caracas, se evaluaron 35 pacientes entre semana 26 y 28 con anemia, hemoglobinas por debajo de 11 y 20 pacientes en grupo control. Se realizó ecodoppler fetoplacentario a todas estas pacientes y cuantificaron la relación cerebro-placentaria. ¿Qué demostraron ellos? Que no existen diferencias estadísticamente significativas en la relación cerebro-placentaria entre las pacientes normales y las pacientes con anemia. Entonces, la anemia materna no afecta directamente la circulación fetal. Aparentemente no hay forma de demostrar que el feto se comprometa o que la circulación placentaria se comprometa en pacientes con anemia. Y no existe afección fetal ni elementos de hipoxia en pacientes hijos de madres anémicas. Eso para cerrar un poquito el esquema de anemia y embarazo en cuanto a la... ¿Sí? Una pregunta, o sea que en el ecodoppler no se vería, o sea, con él no se podría identificar una anemia materna, o sea, no tiene ninguna repercusión en el feto. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Si la paciente tiene solo anemia materna, no se ha demostrado, ni siquiera con anemias severas por debajo de 7, que el feto se afecte y que esté indicado hacer un ecodoppler fetoplacentario para evaluar el compromiso fetal. Pero recuerda que muchas de esas pacientes con anemia pueden tener otras patologías asociadas en el embarazo. Entonces ya eso cambia un poco la situación. Si es solamente anemia aislada, no hay indicación de evaluar
compromiso placentario y fetal con Doppler. Pero si esa paciente está hipertensa, tiene anemia, cursa con una diabetes, tiene otras patologías asociadas, el Doppler fetoplacentario sí está indicado y quizás los cambios en ese Doppler no sean secundarios a la anemia de la gestante, sino a las otras patologías asociadas. Gracias, doctor. Entonces, ahora la segunda parte de la charla son las coagulopatías durante el embarazo, los trastornos de la coagulación del embarazo. Esta diapositiva deben tenerla presente ustedes, tómenle foto a esta imagen porque es la clasificación de las coagulopatías durante el embarazo. Hay unos trastornos congénitos de la coagulación, que básicamente son la enfermedad de von Willebrand y las hemofilias. Hay un segundo ítem que es la deficiencia de factores anticoagulantes principales, donde vamos a encontrar deficiencia de antitrombina 3, proteína C, proteína S de la coagulación y factor 5 de Leiden. Y los trastornos adquiridos de la coagulación, ¿sí? Donde el más importante para la gestante es el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Pero hay otra serie de eventos que son adquiridos durante la gestación y que causan problemas en la coagulación. Por eso se llaman trastornos adquiridos de la coagulación. Pero antes que nada hay que recordar que el embarazo normal es un estado de hipercoagulabilidad. Definitivamente esa hipercoagulabilidad lleva a que haya un fibrinógeno y factores de coagulación aumentados, que en la paciente también existe un aumento del inhibidor del activador de plasminógeno, y toda esa serie de eventos fisiológicos de la gestación llevan a una reducción de la anticoagulación en la gestante y a una inhibición de la fibrinolisis, que va a ocasionar un mayor riesgo de trombosis. Por eso es que nosotros al embarazo normal lo denominamos un estado trombofílico per se, porque es un estado trombofílico asociado definitivamente a la gestación. Entonces el embarazo normal es trombofílico per se. Definitivamente, toda paciente embarazada tiene mayor riesgo de trombosis. Y si por situaciones de sus factores genéticos esa paciente tiene una trombofilia asociada, pues se potencia este riesgo de trombosis, de ahí la importancia de detectar precozmente todos estos hallazgos. Y entonces vamos a definir algo acerca de las trombofilias en el embarazo, ¿sí? Si ya sabemos que el embarazo es trombofílico per se, pues hay que tratar de determinar en alguna serie de pacientes factores de riesgo adicionales que potencian ese estado trombofílico. Y entonces aparecen las trombofilias en los últimos años, muy estudiadas, altamente asociadas a pérdida gestacional recurrente, aquellas pacientes que tienen abortos a repetición. Y nosotros empezamos a estudiar las trombofilias precisamente cuando hicimos nuestras primeras charlas de pérdida gestacional recurrente. Esta es una definición de un colega que invitamos nosotros a escribir su artículo de trombofilias en la revista Signos Vitales que publicamos en 2011, en la revista regional de medicina, el doctor Javier Llanos Vuelvas, ¿sí? Cartagenero, compañero de estudios de posgrado de medicina materno-fetal en la FUCS. Y él nos dice en esa definición publicada en ese artículo de la revista Signos Vitales que la trombofilia es la alteración en la composición sanguínea que promueve y o facilita la presentación de fenómenos trombóticos, siendo sinónimo de hipercoagulabilidad sanguínea. Entonces, esto está definido casi que para todas las gestantes. Es una condición sine qua non en todas las embarazadas. Entonces, si hay una probabilidad de trombofilia y hay una entidad que produzca todo esto, pues se va a potenciar en una paciente embarazada. Y esta es la clasificación también, una foto a este slide, a esta diapositiva. Hay unas trombofilias adquiridas y unas hereditarias. Las adquiridas es una de las clasificaciones también que estamos hablando de los trastornos de la coagulación, una coagulopatía adquirida por síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Y la otra es la hiperhomocisteinemia. Y hay unas hereditarias que son de componente genético, donde están todas estas y vamos a tratar de dilucidar las más importantes de estas en el curso de la charla. Pero ya les había dicho yo a ustedes que la trombofilia está altamente asociada a pérdida gestacional recurrente. Y siempre en esta charla de alteraciones hematológicas yo trato de incluirles algo acerca de pérdida gestacional recurrente, porque es una de las afecciones del embarazo que tiene un origen hematológico importante. Entonces, esa pérdida gestacional recurrente está definida como la no inducida de 3 o más embarazos. Antes de semana 20 de gestación,
es criterio del Colegio Americano de Ginecostetras. Hay que recordar que la reproducción humana es relativamente ineficiente. Solamente un 30% de todos los blastocitos resultan en un embarazo viable. Hay unas altas tasas de abortos tempranos, ¿sí?, que son embarazos previables y son pérdidas preclínicas que se producen cuando hablamos de aborto. ¿Por qué? Porque solamente un 30% de todos esos blastocitos generados resultan en un embarazo normal. Cerca del 60% de todos los embarazos supera las 20 semanas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay un porcentaje alto de pérdidas tempranas. El aborto recurrente, que es cuando hablamos de 2 o más abortos, afecta 3 a 5% de las mujeres, y el aborto habitual, que son más de 3 pérdidas, afecta a 1.2% de todas las gestantes. 20% de todas las pérdidas no son recurrentes, de ahí la importancia de que tengamos presente que para definir pérdida gestacional recurrente deben ser pérdidas consecutivas, embarazos consecutivos perdidos. Tenemos una incidencia de la pérdida gestacional recurrente y de aborto que se considera que hasta un 20% de toda la población y de todas las pacientes gestantes pueden cursar con un aborto. 1 a 3% de las mujeres en edad reproductiva pueden tener una pérdida gestacional recurrente. Según la edad materna, antes de los 25 años, 12% de las gestantes se asocian a pérdida gestacional recurrente, y eso aumenta después de los 39 años. Hay mayor probabilidad de pérdidas y se considera que es casi un 18%. La probabilidad que una paciente tenga una segunda pérdida después de una pérdida es del 13 al 22%. Después de 2 pérdidas, que pueda volver a perder su siguiente embarazo se aumenta casi a un 31%. Y la mitad de las pacientes casi que han cursado con 3 pérdidas van a terminar perdiendo su cuarto embarazo. De ahí la importancia de hacer todos los estudios para buscar etiología de pérdida gestacional recurrente antes de que la paciente vaya a tener una tercera pérdida. Y la mayoría de revisiones están encaminadas a hacer los estudios después de la segunda pérdida. Nosotros en nuestra práctica diaria, y tenemos mucha práctica privada y de medicina prepagada, empezamos a hacer estudios básicos y screening de trombofilias después de la primera pérdida, a pesar de que está demostrado que una primera pérdida temprana puede estar altamente asociada a un componente genético y no repetirse, pero nosotros no estamos esperando una segunda pérdida para empezar a sospechar probabilidad de trombofilias asociadas. En cuanto a la etiología, ha cambiado mucho con el paso de los años. La genética y la endocrina tenían una proporción muy alta en la década de los 70. En la década de los 90 empezó a ser las anatómicas de mayor importancia, y las genéticas terminaron siendo no tan relevantes. Pero como muchas cosas en medicina, avanzamos en el tiempo, pero no siempre avanzamos en el conocimiento de la enfermedad en algunas cosas, y la clasificación hoy en día terminó siendo muy vaga, muy difusa, porque la gran mayoría de las pérdidas gestacionales recurrentes tienen un origen idiopático. ¿Qué quiere decir eso? Que en últimas, después de hacer todos los estudios, no siempre terminamos sabiendo qué fue lo que causó la pérdida, ¿sí? Y eso también hay que dejárselo claro a las pacientes. El 40% de las pacientes que tienen pérdida gestacional recurrente pudieran no tener un factor etiológico asociado, y eso causa también de todos modos angustia, porque la siguiente pérdida no sabemos cómo implementar la terapéutica para mejorar y evitar la pérdida. Aquí hay una serie de eventos etiológicos que voy a tratar de mencionarles. No podemos hacer énfasis en todos, pero vamos a hablar del componente hormonal. Hay un factor endocrino. Entre un 10 a un 23% de las pacientes que tienen pérdida gestacional recurrente tienen un origen endocrinológico. El síndrome ovario poliquístico está altamente asociado a la pérdida gestacional recurrente. Los defectos de la fase lútea, defectos de los niveles de progesterona. La disfunción tiroidea también está asociada, y la diabetes a este tipo de pacientes, y la hiperprolactinemia. ¿Cómo se diagnostican estos factores endocrínicos asociados a la pérdida recurrente? Entonces, una historia clínica adecuada, una medición hormonal de niveles sanguíneos. La progesterona sérica suele estar disminuida en la fase lútea insuficiente.
y la biopsia endometrio, que también puede aportarnos. El tratamiento es tratar la etiología o la patología endocrina que logra ser diagnosticada, y en la fase de cuerpo lúteo insuficiente administrar progesterona de temprana edad gestacional. Hay unos factores anatómicos asociados. 15 a 16% de las pacientes que tienen abortos recurrentes pueden tener quizás una patología uterina o una patología ovárica demostrable. Hay anomalías uterinas congénitas o adquiridas en un porcentaje alto en estas pacientes. Hay una incompetencia cervical casi en un 15% de las pacientes que tienen pérdida gestacional recurrente. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con imagenología avanzada ginecológica, histerolaparoscopia adicional, con mediciones seriadas del cervix para descartar incompetencias cervicales, y el tratamiento la mayoría de las veces en estos eventos es un tratamiento quirúrgico que depende específicamente de la patología encontrada y del objetivo real en cada una de las cirugías. Pero también hay unos factores inmunológicos, hay unos términos que son los de aloinmunidad y autoinmunidad, que permiten muchas veces demostrar otra serie de eventos asociados en estas pacientes con pérdida gestacional recurrente, que no todos los especialistas en medicina de la fertilidad están de acuerdo con estos hallazgos, pero que definitivamente hay una cantidad de factores inmunológicos que a veces no permiten que los embarazos avancen. Hay un inadecuado reconocimiento de células paternas o de celularidad paterna en algunos casos, que eso conlleva a que el embrioblasto no avance bien y que por consiguiente se tengan pérdidas a repetición en fases tempranas de la gestación, y eso también se logra con una serie de estudios que se pueden hacer inmunológicos, y que van a permitir también que una vez identificado el riesgo podamos nosotros hacer una terapéutica encaminada a mejorar ese reconocimiento de células paternas. Aquí es para mencionar algo del síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, pero no lo vamos a traer específicamente hoy. Vamos a mencionar que ya estamos casi a unos 15 minutos de finalizar la sesión. Síndrome de anticuerpos antifosfolípidos quedaría pendiente, pero vamos a hablar de esto, screening de trombofilias. Y desde hace más de unos 10 años está determinado, falta que se hagan nuevas reuniones, pero en Brasil se hizo una reunión de expertos para screening de trombofilias, donde participó el doctor Sabogal y el doctor Arenas, profes míos de la Universidad Nacional, en ese meeting, donde se invitaron a especialistas de todos los países. ¿Qué se debe realizar específicamente? Una historia clínica adecuada, ¿sí? Donde vamos a identificar antecedentes personales de esa gestante, eventos tromboembólicos previos, edad mayor de 35 años, una enfermedad autoinmune de base. Hay que identificar unos antecedentes obstétricos para poder sospechar que una paciente tiene una trombofilia. Entonces, esas pérdidas fetales recurrentes, paciente con historia de pérdida gestacional recurrente, óbitos fetales de causa no aparente, toda aquella paciente que dice que perdió un bebé. ¿Tenemos audio? ¿Sí? Sí, señor. Toda aquella paciente que dice que perdió un bebé y no tenemos una causa específica de por qué la pérdida en un embarazo anterior. RCIU, siempre hay que pensar que una paciente que hizo RCIU puede tener eventualmente una patología placentaria, y esa patología placentaria puede tener un origen trombofílico. Toda paciente que hizo preeclampsia severa lejos del término. ¿Qué es eso? Hizo una preeclampsia antes de las 30 semanas. Se ha demostrado que hay una asociación cercana al 25% con trombofilia. Entonces, importantísimo tener presente también esos antecedentes en la historia clínica. Antecedentes familiares de eventos tromboembólicos en primer grado de consanguinidad y antecedentes de trombofilias en familiares en primer grado de consanguinidad. ¿Qué hacer entonces? Un examen físico adecuado buscando los datos positivos. No siempre una paciente gestante muestra signos clínicos al examen físico sugestivos de trombofilia. La historia clínica es lo más importante, y hay unos niveles para desarrollar el estudio. Yo no le puedo pedir todos los exámenes de entrada a la misma paciente porque nuestro sistema de salud no lo permite y porque no siempre voy a encontrar todo. ¿Qué debo hacer yo en primera instancia? Primero, descartar una trombofilia adquirida.
Recuerden que es el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. ¿Cómo descarto yo síndrome de anticuerpos antifosfolípidos? Con anticoagulante lúpico y las IgG y IgM anticardiolipinas. Con estos, yo ya sé que la paciente está cursando o no con un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Adicionalmente, ¿qué le debo pedir yo? Factor 8 y factor 5 de Leiden y mutación del gen 20-21-0 de la protrombina. Si yo pido esto en primer nivel, ya no necesitaría eventualmente pedir otro si alguno de estos está positivo. Pero si yo sigo sospechando que la paciente tiene una trombofilia, voy a la segunda escala, al nivel 2, donde pido proteína C, proteína S y antitrombina 3. Muchos de estos paraclínicos requieren el MIPRES, que es bastante engorroso administrativamente hoy en día, pero es importante que ante la sospecha lo solicitemos. Y hay otros de nivel 3 que específicamente lo piden ya los hematólogos cuando estamos haciendo este estudio. Muchas veces nosotros en primera fase enviamos las pacientes al hematólogo en conjunto para que parte de lo que no nos van a aprobar a nosotros pueda ser aprobado por la solicitud del hematólogo. ¿Qué no se recomienda en una paciente con trombofilia? Realizar un screening de anticuerpos tiroideos, excepto que la paciente tenga una patología tiroidea de base. Supresión de niveles altos de LH tampoco es recomendable. Uso de corticoides o esteroides en síndrome de anticuerpos antifosfolípidos parece no demostrar beneficios. La inmunoterapia, que es para tratar alteraciones de la inmunidad y autoinmunidad demostradas, no siempre está recomendada. También es para casos puntuales. En trombofilias el screening de TORCH no es recomendable tampoco y screening de vaginosis bacteriana no, como screening en pacientes de rutina. ¿Cuál es el tratamiento específicamente para estas pacientes? Entonces, la profilaxis con enoxaparina, en la mayoría de los casos entre 40 y 120 miligramos día, que son utilizados en dosis divididas cada 2 horas, la mitad de la dosis en la mañana, la mitad de la dosis en la noche, en pacientes que tienen mayor riesgo y que yo he demostrado que tienen una trombofilia. Y en las pacientes que tienen trombofilias asociadas, quizás la asociación sea mayor. Y estos son los esquemas de tratamiento que mencionan el CHES y la última revisión de patologías hematológicas. Dicen que debo utilizar diferentes tipos de medicamentos de acuerdo a lo que yo haya encontrado. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una trombofilia adquirida, un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos y tengo antecedente de trombosis previa, debo utilizar una medicación hasta incluso en el puerperio. Lo que se recomienda es que por lo menos 4 semanas después de nacidos estos bebés. Pero si yo tengo la trombofilia adquirida y una pérdida fetal mayor de 10 semanas, la dosis es diferente. Si yo tengo una trombofilia adquirida con antecedentes de abortos recurrentes, van dosis no terapéuticas de anticoagulación, sino profiláctica. Adicionalmente, si yo tengo una trombofilia hereditaria, cambia un poco y antecedentes de trombosis, se usa la heparina de bajo peso molecular en dosis anticoagulante durante todo el embarazo y un mes posparto. Y si yo tengo otras trombofilias, definitivamente también el esquema terapéutico varía entre dosis profiláctica o dosis terapéutica. Entonces, eso era básicamente lo que yo les traía el día de hoy. Para finalizar con esta diapositiva, con este enfoque diagnóstico y las terapéuticas específicas, la probabilidad de conseguir un hijo vivo supera el 75%. Obviamente hace falta más estudios randomizados para recomendar el tratamiento con heparinas de bajo peso molecular de forma rutinaria a todas las pacientes que tienen una trombofilia hereditaria sin antecedente de trombosis. Pero hasta la fecha, la recomendación es evaluar cada caso individualmente, teniendo en cuenta el tipo de trombofilia encontrada y los antecedentes obstétricos de cada paciente. ¿Dudas, preguntas? Doctor, buenos días. Yo tengo una pregunta. Sí. Con respecto, es que no me quedó claro que usted, bueno, hay unas complicaciones que usted dijo que habían cambios hormonales, digamos que hay sufrimiento fetal, una disminución del crecimiento del feto, etcétera. ¿En qué patología? ¿En anemia o en trombofilias? En anemia. Sí. Pero entonces luego dice que no está demostrado que la paciente con anemia, el feto tenga complicaciones.
No, lo que no se ha demostrado que la paciente con anemia esté asociado es alteraciones placentarias, ¿sí? No necesariamente fetales. O sea, el crecimiento fetal que se evalúa a través de la placenta no siempre está asociado a falla placentaria. O sea, una paciente con anemia no hace falla placentaria. Raramente la hace. Si no hay falla placentaria, pues difícilmente ese efecto se va a afectar en curvas de crecimiento. Eso en la mayoría de los estudios con anemia leve y moderada. Con anemia severa nos hace falta más estudios, porque como yo les mencioné, no hemos podido asociar prematurez, RCIU, en hijos de madre con anemia. No se ha podido porque faltan estudios, pero sí pareciera haber una asociación en anemia severa con déficit de crecimiento. Pero lo que está demostrado con los estudios es que si yo hago un Doppler, quizás no logro encontrar esa asociación. ¿Qué termina pasando en muchos de estos pacientes? Que las dificultades de crecimiento o la afección fetal en cuanto a pérdida de curvas de crecimiento, RCIU y prematurez está dada de pronto por otros determinantes en una paciente con anemia, no solamente en la paciente que tiene anemia aislada. Gracias, doctor. Doctor, buenos días. Buenos días. Cuanto al tratamiento de trombofilias que nos mencionó en las últimas diapositivas, si se le administra a la mamá, entonces, ¿ella sí puede lograr un embarazo próximo? ¿O eso es solo para controlar la parte de la hipercoagulabilidad? Esa es una muy buena pregunta, porque una vez identificada la trombofilia, nosotros tenemos pacientes que han perdido embarazos previos y que hacen una consulta preconcepcional. Este tipo de pacientes sí se interesan mucho en la consulta preconcepcional. Lo importante de las trombofilias es empezar a tratarlas antes de, en lo posible, o lo más precoz que se pueda. Es muy difícil manejar ya una paciente con 28 semanas que tiene un antecedente de pérdida y que ya tiene una falla placentaria y no hemos podido ayudar a mejorar con la terapéutica los infartos placentarios y las porciones de placenta que se han ido perdiendo progresivamente. Y es muy raro que una paciente llegue lejos en el embarazo, en edad gestacional, si tiene una trombofilia. Entonces, lo importante es identificarla antes de, fíjate que muchas de estas trombofilias, lo importante es hacer una historia clínica completa y para favorecer el siguiente embarazo. Algunas pacientes, una vez identificada la trombofilia y que no se han embarazado, nosotros les hacemos ciclos cortos terapéuticos de aspirineta, porque si en algún momento están buscando el embarazo y se embarazan, ya tenemos una terapéutica implementada desde el comienzo y protegemos ese embrión en fases tempranas, o esa placenta o ese trofoblasto en fases tempranas, dándole aspirineta incluso preconcepcional, ¿sí? Pero no podemos utilizarla por más de 3 a 4 meses, entonces hacemos ciclos cortos. Y una vez que se identifica que la paciente está embarazada, pues esa paciente va con las heparinas de bajo peso molecular indefectiblemente y de acuerdo a la entidad demostrada o a los antecedentes, sería la dosis si es profiláctica, si es dosis bajas o si es terapéutica como anticoagulación plena, dependiendo de la patología. Pero sí se benefician muchas de esas pacientes con esa terapia. Muchas gracias. Doctor, una pregunta. Sí. Como uno de los efectos secundarios del suplemento de hierro es el estreñimiento, ¿cómo se harían las mujeres en que sufren de estreñimiento antes de la gestación? Esa es una buena pregunta porque nos sucede a diario, ¿sí? La paciente de por sí sabe que el hierro le va a producir más estreñimiento y se angustia y no se está tomando el medicamento y a veces oculta información de que se lo está tomando y uno encuentra en el seguimiento hemoglobinas más bajitas y eso siempre afecta a las pacientes porque no están consumiendo el medicamento. ¿Qué es lo que recomienda uno en esos casos? Insistir en que el hierro lo necesita, ¿sí? Nos beneficiamos más administrando el hierro y lo que intentamos nosotros es tratar de mejorar el tránsito intestinal en esas pacientes y básicamente con dietas. Hay una serie de medicamentos y una serie de jarabes y de preparados que existen hoy en día para poder administrar a la paciente y mejorar el ablandamiento de las deposiciones y mejorar el tránsito intestinal, pero no los usamos en primer trimestre. Entonces, de ahí la importante de que el paciente consuma muchos líquidos, una dieta muy alta en fibra, granos, verduras, frutas, en cantidades mayores
y que en la medida en que vayamos viendo los requerimientos, pues se administran estos medicamentos y estos jarabes. Pero también es importante que si la paciente está teniendo dificultades, nosotros variamos un poquito la ingesta del hierro. Entonces, le decimos a esas pacientes que de pronto lo consuman interdiario, un día sí, un día no, para irle mejorando eso a las pacientes y de todos modos no perder la suplencia de hierro durante el embarazo en fases tempranas. Vale, Doc, gracias. Ok. Doctor, Doctor, una pregunta. Y en Sí. cuanto a la administración de hierro intravenoso, Ese depende de los casos ya. Normalmente nosotros administramos hierro en anemias moderadas a severas, sobre todo en edades gestacionales que estamos lejos del término. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo ya tengo una hemoglobina por debajo de 9 en una paciente que de pronto está con menos de 28 semanas de embarazo, esa paciente debo enviarla al hematólogo para que el hematólogo le organice sus ciclos de hierro y B, porque esa paciente sí se beneficia precozmente de mejorar esos valores de hemoglobina. Si la hemoglobina está por debajo de 9 y estamos cerca al término, quizás no alcancemos a hacer una suplencia de hierro adecuada. Por eso lo importante de hacer el seguimiento y detectarlo desde el segundo trimestre. Pero si hay una paciente que tiene hemoglobinas entre 9 y 11, pues el hierro intravenoso quizás no esté indicado si no hay otras patologías de riesgo, si no estamos pensando que la paciente me va a sangrar mucho en el posparto. Si yo tengo una paciente con hemoglobina entre 9 y 11 sin factores de riesgo, con la suplencia de hierro quizás sea suficiente, pero si la tengo entre 9 y 11 y es una paciente que ha tenido 2 cesáreas anteriores, que ha sangrado en el posparto anterior, que tiene riesgo de sangrado, es una paciente que sí se beneficiaría del hierro IB y mejorar los valores de hemoglobina y hematocrito previo al nacimiento de su bebé podría ser muy útil y pues nos evitaría otras complicaciones. bueno, doctor. Bien, nos quedan como unos 3 minuticos, aprovechemos de pronto para la última duda que tengamos en el auditorio. Creo que logramos revisar en hora y 15 más o menos el tema y abarcamos algo que es bastante amplio, como les decía yo a ustedes, y que logré extraer lo más importante para que ustedes lleven a casa. doctor, si Bien. digamos, yo tengo una paciente que por ecografía o por altura uterina veo que no coincide el tamaño del útero con la edad gestacional. ¿Se podría solicitar entonces un cuadro hemático como sospecha de una anemia que esté provocando una restricción de crecimiento o algo así? O sea, ¿cómo sería, digamos, la sospecha de Sí, un... pues mira, lo que pasa normalmente son dos entidades diferentes. ¿Sí? La disminución de curvas de crecimiento o la restricción de crecimiento intrauterino es diferente a la anemia. En una paciente que tiene anemia yo la detecto fácilmente porque yo estoy haciendo seguimiento paraclínico en el embarazo, con cuadros hemáticos seriados y yo voy detectando la hemoglobina deficiente. Pero recuerda lo que hemos dicho, no podemos asociar anemia materna leve y moderada con problemas de crecimiento. Quizás la anemia severa sí. Si esa paciente me tiene hemoglobinas por debajo de 7, es anemia severa y a esa paciente sí yo debo sospecharle que algo le puede pasar al bebé en cuanto a crecimiento si estoy en fases tempranas del embarazo. Si estoy en fases tardías, quizás ya no se va a afectar el crecimiento. Si ese bebé está pequeño, no fue de pronto por la anemia, sino por otra patología asociada. Entonces, si el feto está pequeño, lo primero que hay que pensar no es en anemia materna. Lo primero que hay que pensar es en falla placentaria, quizás de otro origen. Ah, ya, doctor, muchas gracias. Ok. Bueno, muchachos, muchas gracias a todos por la participación. Espero que haya servido y haya sido útil la revisión para este semestre que es tan difícil y complicado en cuanto a la parte docente, académica y aprovechamiento de ustedes de todo esto. Pero en la medida en que se tengan casos clínicos, quizás se aproveche mejor todo lo que estamos intentando aportarles a ustedes. Muchas gracias a todos por estar conectados.
Gracias, doctor. Hasta luego, Gracias a usted, doctor. doctor. Muchas gracias. Luego, que esté muy bien. Gracias.